Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Vamos a hacer una sesión más, la número 40 de los misterios de Shambhala. Hemos tomado el libro del mismo título de Vicente Beltrán Anglada, no hemos añadido nada, no hemos quitado absolutamente nada. Semanalmente lo presentamos una sesión de diapositivas y vamos haciendo el comentario. Ese trabajo corresponde a este estudiante y el comentario, las aportaciones al grupo que le acompaña. Hoy es martes 28 de febrero de 2023, el último día de febrero. Sesión número 40. Aquí finalizamos la semana anterior, la sesión número 39. Seguimos en el capítulo 11. Dice: el sentido místico de una religión, sean cuales fueren sus orígenes y la raza a la cual va especialmente destinada, es iluminar el camino que conduce a la casa del Padre. Entre paréntesis, Shambhala. El sentido místico de una religión, sean cuales fueren sus orígenes y la raza a la cual va especialmente destinada, es iluminar el camino que conduce a la casa del Padre. Entre paréntesis, Shambhala. A la fuente divina, de donde proceden toda luz, todo amor y todo poder dentro del círculo no se pasa del planeta. El camino que conduce a la casa del Padre está basado precisamente en la energía del amor. Hay muchos caminos que conducen a la casa del Padre, pero en esta tesitura de esta evolución, en este segundo sistema solar, es la línea del amor sabiduría. Por lo tanto, se utiliza esta energía devocional, la aspiración, la energía para saber cómo es una religión. Debemos conocer un poco el signo de Piscis, la cruz mutable, el segundo y el sexto rayo. Básicamente funciona más la devoción del sexto y el idealismo encubierto a nivel de personalidad que no la verdadera aspiración, pero es el camino que se utiliza para acercarnos a la casa del Padre. Luego ya veremos hacia dónde nos va, dónde nos conduce y sobre todo qué expansión de conciencia podemos tener, o sea, qué autoconciencia podemos desarrollar. Y al igual de lo que sucede con la estructuración del cuerpo físico de una gran raza, la reacción, la creación del cuerpo espiritual de esta gran raza o de la religión que por ley le corresponde, implica la confluencia mística de una serie de energías solares y planetarias. La creación del cuerpo espiritual de esta gran raza o de la religión que por ley le corresponde implica la confluencia mística de una serie de energías solares y planetarias, destinadas a producir potentes transformaciones internas en las mentes y corazones de los seres humanos. Estábamos hablando precisamente del Manú, el departamento del Manú, el tema de la construcción del arquetipo de lo que poco a poco se sustancia como una raza raíz. Esa raza raíz, ya sabéis que dentro de una ronda hay 7 razas raíces y cada raza raíz tiene 7 subrazas. Hay un Manú para todo un periodo y hay un Manú para cada una de las 7 subrazas. Pequeño Manú. Producir el objetivo: potentes transformaciones internas en las mentes y en los corazones de los hombres, desarrollar su vehículo emocional y empezar a construir lo que en el futuro será ni más ni menos el puente que conduce del plexo solar al corazón. Luego trabajaremos el otro puente, el puente de la mente concreta a la mente abstracta, o de la personalidad al alma. Independientemente, a veces, de la manera como estos interpretan el sentido íntimo y profundo de la nueva religión o el sentimiento místico de la época cíclica que les ha correspondido vivir kármicamente. Independientemente a la manera como estos interpretan el sentido íntimo y profundo de la nueva religión o el sentimiento místico de la época cíclica que les ha correspondido vivir kármicamente. Las mismas energías solares que transmitidas por el cetro planetario,
determinan la concepción y gestación de una raza raíz, aplicadas al éter físico. Las mismas energías solares que, transmitidas por el cetro planetario, el diamante flamígero, determinan la concepción y gestación de una raza raíz, aplicadas al éter físico, que corresponde a la cualidad espiritual que esta raza ha de desarrollar. Determinan la creación mística de una gran religión. No olvidemos que la línea de menor resistencia es precisamente la línea emocional devocional. De ahí la importancia de la religión organizada, porque es un camino seguro hacia la consecución de un ideal generalmente sobrenatural, metafísico, espiritual. Eso se utiliza en una primera fase. Cuando realmente el ser humano ha desarrollado verdaderamente la mente abstracta, primeramente ha pasado una etapa muy larga de construcción de la mente concreta, y aquí en esta quinta raza raíz, la construcción del vehículo mental ha sido generosa, espectacular, y estamos viviendo las consecuencias positivas y a veces no tan positivas de la construcción de una poderosa mente concreta. Mente concreta que con el tiempo, en el camino espiritual y vía meditación, comenzamos a deconstruir. Cuando un gran sector de la humanidad empieza a responder psicológica y colectivamente a un impulso interno lo suficientemente profundo, es decir, a las impresiones de una relevante cualidad espiritual, promueve una misteriosa transmutación molecular en la envoltura entérica del planeta. Cuando un gran sector de la humanidad empieza a responder psicológica y colectivamente a un impulso interno lo suficientemente profundo, es decir, a las impresiones de una relevante cualidad espiritual, promueve una misteriosa transmutación molecular en la envoltura etérica del planeta. Lo mismo sucede cuando el discípulo, el aspirante, comienza a responder a energías superiores. Cuando esto acontece, evidentemente los vehículos superiores se desactivan. La mente se empieza a fijar en el ideal, en esa luz oculta, y poco a poco se va perfilando lo que va a ser la mente abstracta. Y cuando esto acontece, el discípulo ya depende de sí mismo, de su propia investigación. Y a partir de ahí se abre la puerta a trabajar con la energía búdica, el átomo búdico permanente. Son expansiones finales del sendero. Promueve una misteriosa transmutación molecular en la envoltura etérica del planeta. Por lo tanto, el reino humano también se beneficia. Entonces, y tal como esotéricamente pueden observar los grandes adeptos de la jerarquía espiritual planetaria, algunas áreas definidas de esta envoltura se ponen incandescentes y atraen la atención de los grandes responsables del plan de perfección planetario. Algunas áreas definidas de esta envoltura etérica se ponen incandescentes y atraen la atención de los grandes responsables de perfección planetaria. Es decir, se concentra tanta energía que indica que algo va a acontecer. Va a haber un despertar. Despertar que poco a poco se va manifestando de mil y un maneras, pero que tiende siempre, siempre a la síntesis, al cumplimiento de ese arquetipo que esa gran raza raíz quería ver reflejado. Surge entonces lo que ocultamente podríamos definir como una respuesta solar, en virtud de la cual se produce una potente fusión de fuerza ígnea eléctrica de parte del Señor del mundo, que a través del cetro de poder planetario se proyecta por el cetro del Bodhisattva y llega hasta el plano astral del planeta, donde, convenientemente regulada por una estirpe peculiar de ángeles, de devas, de este plano, ocultamente descritos como matizadores del sentimiento místico, llega a penetrar en los niveles etéricos planetarios. Seguimos en el capítulo 11. Vamos a releer. Dice, surge entonces lo que ocultamente podríamos definir como respuesta solar, en virtud de la cual se produce una potente fusión de fuerza ígnea eléctrica de parte del Señor del mundo, que a través del cetro de poder planetario se proyecta sobre el cetro del Bodhisattva y llega hasta el plano astral del planeta, donde, convenientemente regulada por una estirpe peculiar de devas de este plano, ocultamente descritos como los matizadores del sentimiento místico,
llega a penetrar en los niveles etéricos planetarios. Hay una parte, como hemos visto en la anterior diapositiva, que quedan incandescentes, y cuando esto sucede, surge una respuesta solar, la respuesta precisamente de esa energía que va a ser la base de la religión, que es el segundo rayo, amor, sabiduría. Las religiones, por la puerta grande, conducen a la casa del Padre, responden al segundo rayo y de forma organizada responden al sexto rayo. De ahí que muchas veces una religión no deja de ser una ideología en la práctica. Pero es la evolución humana y debemos continuar con ella hasta que tengamos una alternativa. No olvidemos que no se trata de quitar a la gente esta aspiración, este sentimiento de profundidad místico o trascendente que tiene, sino que poco a poco ellos mismos, a través de la búsqueda interior de la meditación, del sistema socrático de preguntas y respuestas, puedan obtener la respuesta que necesitan en este periodo, en el momento crítico que están viviendo. Y digo crítico porque es el único vivido conscientemente. Allí, una impresionante serie de devas del aire construirán las bases o soporte físicos de lo que en el transcurso del tiempo será la nueva religión mundial. Una impresionante hueste angélica del aire construirá las bases de lo que en el futuro será la nueva religión mundial. La construcción de este soporte físico es la analogía de aquello que en términos místicos llamamos el cáliz que ha de contener al verbo. La construcción de este soporte físico es la analogía de aquello que en términos místicos llamamos el cáliz que ha de contener al verbo. Otra de las ideas a considerar en relación con esta proyección de fuerza procedente de los altos lugares planetarios es la de que el cetro del Bodhisattva, cargado con energía ígnea o eléctrica de carácter negativo, se halla magnéticamente vinculado con aquellas esferas planetarias de Shambhala, coincidentes con un número par como la segunda o monádica. Otra de las ideas a considerar en relación con esta proyección de fuerza procedente de los altos lugares planetarios es la que del cetro del Bodhisattva, cargado con energía ígnea o eléctrica de carácter negativo, se halla magnéticamente vinculado con aquellas esferas planetarias de Shambhala coincidentes con un número par, como la segunda o la sexta. La cuarta o búdica y la sexta o astral, mientras que el diamante flamígero del Señor del Mundo, cargado con energía ígnea de tipo positivo, concentra mayormente su potencia sobre las esferas planetarias coincidentes con un número impar, primera o ádica, tercera o átmica, quinta mental y la séptima o física. Vemos que la línea positiva sigue una línea y la línea negativa, la línea impar sigue otra. La línea par hace aspecto cualidad y la línea impar son precisamente actividades, cosas más concretas. No podemos hablar de la ádica porque no la conocemos, de la átmica bastante poco porque realmente es la voluntad al bien, pero de la mente sí que conocemos un poquito y también conocemos un poquito del aspecto físico, no del concepto de esfera séptima, la séptima esfera, es la que vivimos habitualmente. Pero pensemos que tenemos una parte que debemos desarrollar aún más, la mente. Y la mente buscar esa vertiente oculta que trasciende toda realidad y que realmente contiene en sí el germen de la verdad. Lo conseguiremos vía desarrollo, vía meditación, vía intuición, vía expresión de conciencia contemplativa. Venga, preguntas. Voy a abrir ahora los micros y adelante. Ya están abiertos los micros. ¿No? ¿No preguntamos? Estas religiones que están hablando ahora, que estás hablando ahora, no serán como las que conocemos, supongo. Es que las religiones ni son ni dejan de ser. Hay un arquetipo que hay que trabajar. La religión organizada ha utilizado el sexto rayo que es consustancial al vehículo emocional.
Se trata de vivir la religión no desde el vehículo emocional, que es la etapa primaria, la herbaria de humanidad, sino desde el vehículo mental. En el momento que vivenciemos la creencia, la devoción desde la mente, entenderemos que la energía vinculadora es el amor. De ahí la idea, que a algunos les parece peregrina, de que hemos de amar con la mente y pensar con el corazón, dejar el corazón para el mundo de la intuición. Si amásemos con la mente, entenderíamos el misterio de la religión. Esa será una religión que vendrá en el futuro, que probablemente haya humanos que la estén practicando ya. ¿Y qué ídolos tiene para venerar? Ninguno? En todo caso, al sol. Pero el sol entendido como conciencia animadora, no como una estrella. No sé si te he respondido, me parece que no, como de costumbre. No, sí, sí, sí que me he respondido, es lo que yo quería saber. ¿Y la astrología? ¿Cómo quedará, Jesús? Pues la astrología es ni más ni menos La aplicarnos. astrología. De hecho, la astrología es la base, las lunas llenas es la base de lo que va a ser, que ya es la nueva religión mundial. Trabajar con las energías entrantes. Ahora estamos en un signo de la cruz mutable, ¿verdad? Es el tercer aspecto, el aspecto personalidad del segundo rayo. Empieza el triángulo de constelaciones por Géminis, sigue en Virgo y llega a Piscis. ¿Y por qué este triángulo? Porque es un triángulo muy interesante en tanto y en cuanto esa energía se trabaja además con tres signos de esa cruz mutable, que es la cruz de qué? De las 1001 oportunidades, de la continua reencarnación. ¿Qué tiene de particular? Pues que estamos hablando de un aspecto cualitativo y nos está hablando de una dualidad tremenda. Cuando empezamos el ciclo del segundo rayo creando el vehículo etérico, en el signo de Géminis, estamos intentando a través del amor ligar la mente concreta con la mente abstracta. Es decir, la dualidad. Podemos aplicarlo alma-personalidad, incluso profundizando un poco más, espíritu-materia. Siempre va en la misma línea, vencer la dualidad, pero no combatiéndola, sino situándonos en una etapa superior, mucho más elevada. En el propio signo de Géminis se nos dice en el trabajo de la búsqueda de las manzanas doradas de las Hespérides que teníamos que trabajar precisamente con aquellos tres arquetipos que representan los átomos permanentes de la tríada espiritual. Ya se nos dice cuál es la meta y cómo vas a solucionar el problema. Pero tenemos que nacer. La conciencia crística ha de nacer en la realidad física tangible. Ahí está Virgo. ¿Y qué nos dice Virgo? Que es la Virgen, es la materia, es Dios. Es decir, nosotros contenemos los dos puntos de observación, el más denso, el material, y el más sublime o divino. Por lo tanto, si nos aplicamos esta relación y entendemos que debemos revelar algo nuevo, la conciencia crística está para ayudarnos. Y esta conciencia crística se va a presentar, a nivel global, a nivel planetario, como un salvador del mundo, un gran servidor. Y esa es la puerta de salida. Curiosamente, esa puerta, así como tenemos este vínculo Cáncer-Capricornio, Virgo, Piscis, nos va a llevar a esa puerta. En la conciencia crística nace para algo, para que la pongamos al servicio de la humanidad. De hecho, el trabajo que se hace en Hércules, de Hércules en Piscis, es conduciendo a la manada roja de Gerión, que es la humanidad. ¿Algo más? Sí, Jesús. Cuando dice que cuando un gran sector de la humanidad empiece a manifestar colectivamente y psicológicamente esta espiritualidad, esta Sí, religiosidad, todo arderá, ¿no? sí, sí, pero eso Claro. se refiere a que cada es la suma de cada una de las individualidades. Ujú. ¿Entiendes lo que te digo? Es decir, que cada uno debe de hacer eso Es y que cuando seamos muchos lo que hagamos lo mismo pasará demos la esto. masa O crítica, sea, no la es, mitad más no uno, es, vaya, no no es se una puede decir. cuestión de un orden No, ni de una organización establecida. exactamente. Es la suma de las Ahí individualidades. está. La Ahí Acuario, la gran ventaja que tiene, que la forma de trabajar de Urano es diferente. ¿Qué quiere decir? No es que potencie la individualidad, potencia el cumplimiento del plan en tanto y en cuanto
Si a Saturno le llamamos el planeta del karma, este será el del cumplimiento, sí o sí. Es decir, esta energía eléctrica nos va a cambiar radicalmente. Por eso, muchas almas que responden a la línea devocional y mística serán apartadas. Continuarán su evolución en otra ronda, o donde toque, donde sea, o quedarán preparadas para un futuro lejano, que no sabemos de cuándo será. Pero lo que se potenciará ahora, y se está potenciando ya, es esa concepción de la realidad en la que uno interactúa de forma positiva. Piscis nos enseñó a interactuar de forma negativa. Yo sigo la creencia, acepto lo que me ha tocado y muchas gracias. Y por ejemplo, una de las cosas que se ven es que en todo el mundo la idea que ha quedado es cumplir con el precepto de la religión de turno, acudiendo el día festivo, ya sea un viernes, ya sea un sábado, ya sea un domingo, al templo. Si lo miramos bien, todos dicen más o menos lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que se instaura en la conciencia humana un orden cronológico. Es muy importante trabajar la mente a través de la búsqueda de esta sensibilidad mayor, la respuesta a todo lo que no se comprende y que entra en una especie de cajón desastre donde cabe todo. Luego, cuando utilizamos la mente, nos damos cuenta que todo no vale. Y aquí, evidentemente, es la responsabilidad de cada uno, orientada a la luz, que hace ver qué es lo que te toca hacer. No cuentas con la opinión de los demás, sino que intentas vivir por encima de por encima de la media. Y viviendo por encima de la media se capta la proyección que la jerarquía continuamente realiza, o la telepatía que proyecta la jerarquía, el pensamiento telepático, o se capta el arquetipo. Es muy diferente a la idea de Piscis, que había un predicador físico que te decía lo que tenías que hacer. Bueno, ya sabéis los preceptos de algunas religiones, de las historias que tienen sobre la pureza, por ejemplo. ¿Habéis leído algo del Antiguo Testamento? ¿O conocéis algo del Corán o alguna religión así antigua? Pero dices, caramba, qué cosas, ¿no? Bueno, fue una forma de hacerlo porque en aquel momento aquellas humanidades necesitaban de una reglamentación muy estricta, porque les servía de estímulo. Y de hecho, aunque parezca increíble, a veces en el mundo espiritual, seguir una religión que nos puede, madre mía, que nos puede parecer ya caduca, seguirla de manera perseverante te posibilita construir los vehículos interiores y a la larga lo que estás trabajando es una vinculación superior. No es una antagarana, si le llamamos antagarana a cualquier puente, es un puente pequeño, evidentemente. Pero se deberá profundizar con el verdadero antagarana, esa construcción mental, ese vínculo entre la mente concreta o personalidad y la mente abstracta. Es un trabajo personal e intransferible. Es decir, uno lo hace porque le brota del corazón, en lenguaje popular, y no habla con nadie más. Es decir, no lo ponen, sino que lo hace. Esto es lo de dar el paso al frente, ¿no? El voluntario que se presenta siempre. ¿Alguna preguntita más, familia? ¿No? El tema es muy importante. Venga, preguntad. ¿Queríais preguntar? Ya está. Entonces, las religiones, a pesar de este final que están teniendo, digamos, que no es muy práctico ni muy espiritual, ni todo, pero ellos han hecho su trabajo a través Claro que lo del han tiempo. hecho y el Bodhisattva está al frente. De hecho, en todas las religiones del libro, todas las que conocemos, la budista, cada uno tiene sus libros, pero por ejemplo las tres clásicas que conocemos que parten del tronco semita, parten del pueblo hebreo, por digamos así. El propio pueblo hebreo, el cristianismo y lo que vino después, el islam. Las tres, ¿sabéis qué? Las tres creían en los profetas, etcétera, etcétera. ¿Verdad que sí? Bueno, reveladores de la divinidad, pequeños mensajeros de Vishnu. Al frente de estas iglesias, o en cuadros directivos, hay discípulos de la jerarquía. Esto hay que reconocerlo. ¿Qué pasa con estos discípulos? Pues que a veces, según como sea la sociedad donde se desarrolla una religión, da la impresión de que allí no haya nada de luz. Y esto, lo contrario, la luz existe. Lo que pasa es que intereses políticos y económicos del momento hacen
lo que fue un mensaje de reglamentación de la conciencia para crear una sociedad mejor, basándose en el ideal de un contacto con la divinidad, llámesele Yahvé, llámesele Alá o el nombre que le pongamos al Dios de turno, en el fondo ha construido algo sólido. Pero ¿por qué hay esos ambientes de violencia a veces? Por intereses políticos. Eso no aparece. La violencia, por ejemplo, no aparece en los 114 suras del Corán. Eso no aparece. Incluso otras vertientes hablan de que en su libro sagrado no existe el tema de la violencia, de atacar a los infieles. Más bien la guerra santa lo que era un proceso de purificación. Por ejemplo, el Islam lo mantiene en el tema del Ramadán. Los cristianos deberían entender que, por ejemplo, ahora estamos en Cuaresma. ¿Qué da la Cuaresma? Pues los 40 días de preparación para la Pascua. Y antes de Navidad había un periodo de Adviento también, ¿no? Preparatorio al nacimiento del Avatar. ¿En qué ha quedado todo esto? Pues una tradición. Yo me imagino que habrá gente muy interesada en el tema que lo seguirá al pie de la letra. Pero lo que hemos visto en las últimas décadas en España, por ejemplo, de los años 60 para acá, sobre todo de los 70, 80, que el tema de esos misterios ha quedado relegado a una práctica para personas mayores, ¿no? Para las abuelas. Sí. Pero el pueblo no le encuentra ningún atractivo, porque se ha desvinculado de la parte esotérica. Nos hemos quedado con lo externo y no nos hemos dado cuenta que es un proceso de interiorización. ¿Quién hace un proceso de interiorización? Mirad, los musulmanes hacen 40 días de ayuno. Si esos 40 días estuvieran ligados también, aparte del ayuno, estuvieran ligados a la meditación, a la búsqueda interior, sería una práctica maravillosa. Ojalá copiara todo el mundo de una práctica de esa. Si no son 40 días, una semana. ¿Tanto costaría hacer una práctica semanal, aunque una vez al año, de búsqueda interior? Tipo ejercicios espirituales. La Buscarte a ti religión mismo. católica también hacía, ¿no? Para Lo hacían, Semana Santa. hombre, claro, la adoración nocturna lo tenían, claro que lo tenían. Pero eso, ¿en qué ha quedado ahora? No, esto está perdido todavía. Está perdido. Bueno, que ha ido degenerando todo, como todo. Lo que quiero dar a entender que sí que criticamos a veces el comportamiento de las iglesias organizadas, sobre todo las que nos ha tocado vivir, el grupo católico dentro de la gran esfera cristiana. ¿Por qué? Porque están cristalizados, básicamente. Eso no quiere decir que no haya miembros que realmente viven el espíritu cristiano, pero con mayúsculas, ¿eh? Pero estos grandes que, por ejemplo, han habido, en España tenemos unos místicos maravillosos, Teresa de Ávila o Juan de Yepes, San Juan de la Cruz. Estos fueron muy críticos en el momento que vivían y fueron atacados por la Iglesia y por la Inquisición. Eso ya no se dice, ¿eh? Eso ya no se dice. Pero fueron muy incómodos para el poder establecido. ¿Por qué? Porque si sale alguien que piensa por sí mismo, el negocio se pone en duda. Ahí está el problema. Quien dice negocio dice el poder. Y No todas las olvidemos que ovejas se pueden contaminar. una religión tiene un poder tremendo. Si no, el Papa de la religión ortodoxa rusa, el Pope, el señor Alexis II, el papel político que desempeña en este momento. Que la verdad se podía guardar algunos comentarios kármicos al respecto. Se los podía guardar, pero es asunto suyo, no nuestro. Bueno, sí, se han adentrado en el poder y se han quedado en el poder. Es que hay que tener en cuenta una cosa. Desde fuera se ve muy simple, es que se han orientado al poder, pero hay una cosa que no podemos olvidar que también le pasa a la Iglesia española, la católica. Apartarse del poder es un peligro. No, a todas, ¿eh? Yo me Y refiero sobre a todo, todas. apartarse del poder rancio. ¿Qué les pasa? Que hay una ligazón tan grande entre la idea de lo que debe ser la conducción del rebaño, que cuando se ofrece la oportunidad de hacer algo diferente, se ponen muy nerviosos, porque no encajan en lo nuevo. Eso ya pasó durante la guerra pasada, la República, el periodo de la República. No era que se quemaran iglesias, esto es una fantasmada que se han soltado. No. Era que se le preguntaba a la gente si quería pensar por sí mismo. Y pensar por sí mismo es una cosa, y seguir a un pastor es otra. A nosotros nos pasó, pero en la Revolución Francesa se cuestionó ese tema. Y Francia es un país que no tiene una religión oficial. Hay católicos, pero cada vez menos. Es más laico. ¿Por qué? Bueno, porque es un país mucho más mental que nosotros. Entonces somos muy devocionales.
Bueno, y los musulmanes, eso que tienen el poder político es el mismo que el poder religioso, ¿no? En realidad es lo mismo, ¿no? ¿Y están muy ligados, porque es, a ver, Marx dijo que la religión era el opio del pueblo, pero no estoy seguro si hubo alguien más en el pasado, antes de Carlos Marx, que lo dijera también. Cuando el pueblo está entretenido en creencias, el pueblo no piensa. Tú a la gente la castigas diariamente, le das condiciones de vida terribles, pero le prometes, le dices abiertamente que van a tener una vida mejor. Pero ¿cuándo la van a tener? En la siguiente vida. Es decir, no en la siguiente vida como reencarnación, sino cuando mueran. ¿Nos parece que es una trampa? Sí, claro. ¿De qué me sirve a mí pensar en el reino de Dios si en el plano físico no se construye? Pensad que esa forma de pensar no ha sido tan fácil llevarla a la práctica. Hemos evitado guerras mundiales, nosotros mucho más que mejor el resto de Europa, porque estamos donde estamos y aquí, por alguna razón, se enquistó más esa idea petrificada del ordeno y mando y de la sumisión total. Tú no eres nada, no te preocupes, sufre, pero ya verás como Dios se acuerda de ti. ¿Y qué pensó la gente? Pues si en este momento yo, que soy una buena persona, que ayudo, etcétera, etcétera, no me pasa nada de eso, sino que cada vez voy peor y no puedo hacer nada porque me decís que estoy en contra del orden y de la vida, ¿qué solución me queda? Pues una huida hacia adelante con consecuencias terribles, ¿no? De otra manera, imaginaos, hemos visitado muchos monasterios nosotros, ¿no? Que si Poblet, que si Santas Creus, que muchos hemos estado por muchos sitios, incluso de España, ¿no? O si no, el país cátaro, que hemos ido también. A ver, ¿de qué sirve decirle al pueblo creer en la vida eterna y tener que te pagar un diezmo, una parte de tu producción, dársela al abad, que era un señor feudal? Si yo paso hambre, ¿me obligas a pagar? ¿Qué pasó al final? Pues que la gente se hartó y quemó los monasterios, algunas veces mataron al abad y a la comunidad. El karma no es de quien ejecuta una acción negativa, es de quien crea las condiciones para que esto acontezca. Sí, eso está claro. Es así. Y se sigue utilizando en España, se sigue utilizando la religión como un arma que, bueno, sobre todo por los partidos conservadores, muy deleznable. Pero hay que pensar que cada vez queda menos gente. Los templos están vacíos. Y que dentro de unos años Barcelona tendrá 1 o 2 iglesias, el resto estarán cerradas o serán otra cosa. Ya. Sí, a los cultos, francamente, no hay gente para ir a los cultos. Son rituales de séptimo rayo, pero si a ti la conciencia no te lo pide, ¿para qué va a ser ahí? Que ni siquiera lo entiendes. No A ver, hay ninguna ligación interna si con aquello. en lugar de pensar que en la Semana Santa crucifican a no sé quién, ¿por qué no te das cuenta que tú estás crucificado también? En tu propio karma. Y más que nada en tu propio karma, en tu mundo de deseos. Vamos a pensarlo así. ¿Las demás? ¿Alguna duda sobre el tema? Es muy complejo, ¿eh? Pensad que todo esto que se aprende tiene su contraparte práctica, ¿eh? No vale acumular teoría, que si el bodhisattva, el diamante flamígero. Ojo, que el bodhisattva, si realmente decimos que somos religiosos o que creemos en cierta trascendencia y que existe una jerarquía, al final entenderemos que la energía que él emana es la que nos interesa para evolucionar. La energía del amor, pero no del amor que conocemos como personalidades. No. Esa energía que lo compenetra todo. Por lo tanto, si hay amor, hay identificación con el pueblo y con los reinos de la naturaleza. Aquello de amar los unos a los otros, evidentemente, si tú percibes la energía y la estás irradiando, estás en ese estado de conciencia. ¿Sigo? ¿Tenéis ¿Y alguna esta duda? energía? Dime. ¿Esta energía a quién llega? Aquellos que están despiertos, pero esto es como todo, cuando hablábamos en la otra clase del primer rayo, ¿a quién le llega el primer rayo? El que tiene determinación lo detecta, el que tiene cierto carácter devocional y además tiene una mente formada, empieza a comprender la trascendencia de la devoción y ve que detrás de todo, o debajo de todo, que lo compenetra, está el amor. Identificación con lo manifestado y, por supuesto, el que esté más avanzado con el Creador. Ya, entonces, si no se hace caso, no sé, al cuerpo mental o a las energías o lo que sea, ¿hay algo que se obtura? Es que
que no llega la energía o que no se aprende. Pero ¿cómo va a llegar la energía si tenemos un apego a las creencias y a los puntos de vista que es escandaloso? Hay gente que te dice que no quiere escuchar lo que dices por miedo a contagiarse. Yo recuerdo a alguno hablando sobre el tema de la reencarnación, que no, porque el Papa había dicho que no. Y que no. Bueno, pero si tú te niegas a escuchar, ¿tú qué estás repitiendo? Lo que te dijo otro. Pero se lo dijo una etapa de la vida, porque después no ha vuelto más por allí. Bueno, eso siempre O es miedo, seguramente. aquellos que se llamaban de izquierdas antes y habían leído algo del manifiesto comunista y algunas cosas más, algún escrito más de Engels, o Rosa Luxemburgo, y se quedaron con una parte. Y otros mucho más simplistas, el patrón es el enemigo a abatir. Mentira. Es decir una cosa, se ha obtenido más luz a través de las grandes fábricas, los grandes complejos febriles, que la gente desarrolló la conciencia, nació el movimiento obrero, movimiento socialista, de inspiración socialista, y dirigido por un maestro de la jerarquía, un maestro británico. Entonces, se ha sacado más de ahí que no de los sermones de cientos de iglesias. Me explico, ¿no? Porque la gente cuando trabaja, interactúa con los demás, aunque esté callada, las energías están circulando a nivel pránico, a nivel etérico. Cosa que ir a escuchar un sermón, porque eran sermones, básicamente tenían un interés grandísimo en la pureza, pero no una moralidad elevada, no. Lo que estaba de cintura para abajo era todo menos que pecado. ¿Qué vamos a crear con eso? Nada. Religiones que generaban miedo, fobias. Y luego órdenes religiosas que la verdad sea dicha, la historia, bueno, el karma a cada uno le vendrá. Ya, bueno, ya le está viniendo a cada uno. ¿Alguna duda? Qué silencio, madre mía. Bueno, continuamos. Os cierro los micros. De manera que cuando las necesidades evolutivas del reino humano precisan de una nueva religión que canalice sus aspiraciones espirituales, hay una concentración mayor de energía, por cuanto entran en actividad simultánea los dos principales cetros, el diamante flamígero de Shambhala y el cetro de poder del instructor del mundo, el Bodhisattva. Teniendo lugar en esta interpenetración de energías eléctricas procedentes del cosmos, un misterio que solo será revelado en la tercera iniciación jerárquica o de la transfiguración. Tercera iniciación, la transfiguración del vehículo mental. Tenemos por una parte el cumplimiento del propósito, ¿no? Y la energía con la cual, la cualidad con la cual vamos a cumplir el propósito, que es la energía del segundo rayo, de amor, sabiduría. Lo que nos falta a los humanos no es amor, nos falta luz. Nos falta luz para ver dónde está el amor. Qué paradoja, ¿no? Buda descubrió lo que era la luz. La luz en la materia. La descubrió. Él la descubrió. Fue el primero. Nos falta a nosotros tener esa luz para poder ver dónde está la oportunidad de servicio. Pero para ver esa luz hay que tener unos ojos como niños, hay que ser como niños. ¿Qué quiere decir? Que nos debemos despojar de todas las capas que hemos ido aprendiendo a lo largo de las evoluciones, de miles de encarnaciones seguramente que tenemos en las espaldas. De manera que cuando las necesidades evolutivas del reino humano precisan de una nueva religión que canalice su aspiración espiritual, sabéis que cada cierto periodo la aspiración es mayor. Hay un sentimiento muy grande de la paz en el mundo, pero hay otros que piensan en términos de justicia. Son los más mentales, los que dominan, tienen un rayo mental bastante marcado. ¿Y qué pasa cuando uno pide justicia? Cuando uno pide justicia, invoca una corriente angélica que poco a poco va, que es la corriente del karma, que va poniendo cada cosa en su sitio. Si yo os pido pedir justicia, no pidáis la paz, porque la paz, tal como se entiende habitualmente, es una comodidad emocional. No la paz del contacto búdico, no tenemos acceso a esos niveles. No nos engañemos con astralismos, no tenemos contacto a esos niveles porque no hemos pasado ciertas pruebas. Dice, hay una concentración mayor de energía, por cuanto entran en actividad simultánea los dos principales cetros,
el diamante flamígero y el cetro del instructor del mundo o Bodhisattva, teniendo lugar en esa interpenetración de energías eléctricas procedentes del cosmos, un misterio que solo será revelado en la tercera iniciación jerárquica o de la transfiguración. Se le denomina ocultamente el misterio de la luz. Misterio es lo que hay en la tercera iniciación, el misterio de la luz, aquello de ver la luz dentro de la luz. Por cuanto tiene como misión principal iluminar las mentes y corazones de los seres humanos y mostrarles así el camino iluminado que ha de llevarlos a superiores estados de conciencia. El camino iluminado de integración se llama, Camino iluminado de integración, donde la luz del alma obliga a integrar la personalidad. Si no existe ese proceso, ¿qué vamos a hacer nosotros? Si fuésemos al templo como personalidades integradas y coordinadas y alineadas correctamente con el alma, nosotros interactuaríamos con el sacerdote y con todo aquello que se está generando en la ceremonia, sea de la religión que sea. Nos explicamos bien, ¿no? Continuamos. Parte de este misterio tiene que ver con la participación activa de una jerarquía muy peculiar de devas que descienden al plano astral procedentes del plano búdico. Sabéis que el astral es precisamente el plano inferior, el octavo inferior del búdico, y el búdico es la octava superior del astral. Así que el mundo devocional no hay que dejarlo de lado ni menospreciarlo, es conocer qué utilidad tiene y llegar al momento que avanzando, reconozcamos ese valor para el mundo de la personalidad, llevando prendida en sus alas inmaculadas la luz misteriosa del amor universal. Llevando prendida en sus alas la luz misteriosa del amor universal. El tercer rayo es luz y amor. Luz y amor. Amor, sabiduría. La sabiduría es luz. Debido a la alta significación espiritual de este misterio, al Cristo, al instructor del mundo, se le denomina en términos místicos la luz del mundo y también la luz dentro de la luz. La luz dentro de la luz. Entonces, en la tercera iniciación, que se vería esa energía búdica que lo compenetra todo. Lo dejamos ahí para las preguntas. Cuando se integra en la vida trascendente del Señor del mundo. De ahí que el misterio implícito en la creación de una gran religión espiritual para la humanidad sea de luz, por cuanto es luz lo que los seres humanos, de lo que hablábamos antes, precisan para captar el profundo e infinito significado del amor. El amor no se puede explicar intelectualmente. No es lo mismo la pasión que un ser humano, un hombre, una mujer siente por el otro, o una madre por sus hijos, un marido por su esposa, por sus hijos, o el amor a una organización, a un país, que lo que es el verdadero amor. Es una energía neutra. No tiene calificativos, ni se la puede cualificar de ninguna manera. No obstante, tiene un poder redentor increíble. Todo lo soluciona. ¿Y cómo se llama el amor? Pues buena voluntad, servicio desinteresado, pensar más en los demás que en uno mismo. Todo eso son cualidades del amor. Pero cuando empezamos a analizar el amor, cometemos errores garrafales. Lo vemos desde el punto de vista de nuestro prisma particular, que no está precisamente en el corazón y en el entrecejo, está mucho más para abajo. De ahí que el misterio implícito en la creación de una gran religión espiritual para la humanidad sea de luz. Por cuanto es luz lo que todos los seres humanos precisan para captar el profundo e infinito significado del amor. Esencia vital para este universo de segundo rayo. Así como en el primer universo era la actividad inteligente, la inteligencia activa, en este segundo universo es precisamente el amor. En el tercer universo, el último que acabará el ciclo, será la voluntad al bien. Hoy por hoy, para nosotros es inimaginable. No aventuremos conclusiones porque no lo sabemos. Tal es la esencia mística con la cual se fabrican o estructuran las religiones, sean los que fueren los instructores espirituales o avatares que las encarnan, en sus esplendentes e incomprensibles vidas de sacrificio, que las encarnan en sus esplendentes
e incomprensibles vidas de sacrificio. Veamos ahora las entidades espirituales que, en orden de jerarquía, participan de la ceremonia iniciática, pues se trata de una verdadera iniciación que ha de transmitirle a la humanidad una nueva religión mundial, una religión espiritual, vaya. Veamos ahora las entidades espirituales que, en orden de jerarquía, participan de la ceremonia iniciática. Se trata de una verdadera iniciación que ha de transmitirle a la humanidad una nueva gran religión espiritual. El cristianismo, como sabéis, es una religión de culto solar. Es decir, de hecho, en teoría, en los templos de la Iglesia Católica, las iglesias cristianas, no debería haber absolutamente nada más que una cruz. Una cruz y un sudario, como mucho. O un símbolo claro de lo que es el cáliz, la copa divina, el cuerpo causal. ¿Y de qué están llenas las iglesias católicas, las que conocemos más? Porque yo personalmente vengo de esa línea. Imágenes como en los templos paganos. ¿Qué sucedió? Que al ser una religión acuariana, la gente que se apuntó encontraba que no había las imágenes de los dioses paganos. ¿Qué hicieron? Las incorporaron como divinidad, como pertenecientes a la nueva iglesia, y algunos les pusieron el nombre de unos supuestos santos, que a veces se duda de si existieron o no, y otras directamente han quedado para la posteridad. Por ejemplo, la imagen de Júpiter, que es Zeus. Zeus era para los griegos Dios y para los romanos Júpiter. Esa cara de ese hombre, cabeza grande, esa barba blanca, pues es la idea que tenemos de Dios nosotros en Occidente y en todo el mundo. Ese icono nos ha quedado, nos ha venido transmitido por ahí, pero viene de un culto pagano. No es lo mismo venerar a ciertas partes de la creación que directamente a la síntesis de donde emana todo, que es el sol. Oficialmente le llaman al culto solar una religión anterior, pasada de moda. No, señor, es lo mejor que hay. Es lo mejor que hay, porque te habla de una humanidad que está preparada para una revelación. Mientras que cuando hay un culto lunar de infinidad de figuras, de tótems, de supuestos ideales, de perfección, distraes al personal una barbaridad. 1. El señor del mundo, Sanat Kumara, que empuña el cetro de poder planetario o diamante flamígero. Esto es para la construcción de una nueva religión espiritual. 2. El señor Buda, a quien se le denomina en términos jerárquicos el intermediario cósmico. Intermediario cósmico. De que tiene el puesto de embajador del planeta en la logia solar. Encarna en su gloriosa vida el aspecto de luz o sabiduría del segundo rayo de amor universal. Luego podríamos ver qué diferencia hay entre el Bodhisattva y el Buda, si los dos trabajan con el tema del segundo rayo. Luego lo veremos. Encarna en su gloriosa vida el aspecto luz o sabiduría del segundo rayo de amor universal, también sabiduría. 3. El instructor del mundo, el Bodhisattva, el Cristo, de la quinta raza raíz, el actual, quien sostiene en sus manos el cetro jerárquico y encarna en su persona el segundo rayo en su aspecto de amor y compasión. Amor y compasión. 4. El maestro Kutumi Lalsin Chohan del segundo rayo y un selecto grupo de iniciados kármicamente vinculados con la vida y obra del Bodhisattva. El maestro Kutumi, Chohan del segundo rayo y un grupo selecto de iniciados vinculados karmáticamente con la vida y obra del Bodhisattva. 5. Aquellas jerarquías débicas procedentes del plano búdico, anteriormente mencionadas, cuya misión es intensificar con su luz la luz que ha de dar vida a la nueva religión. Jerarquías débicas procedentes del plano búdico, cuya misión es intensificar con su luz la luz que ha de dar vida a la nueva religión mundial. Bueno, abro canales y preguntitas. Venga, preguntitas, familia. Que el tema es muy interesante, ¿eh? Estáis muy aplacadas hoy. ¿Qué os pasa? ¿No habéis sido visitadas por la luz? ¿Eh? ¿Qué dios? ¿No es lo mismo la luz y el amor? ¿No es lo mismo la luz y el amor? No,
No, no. Son dos energías distintas, pero confluyen en el mismo punto, ¿verdad? Hay una convergencia total, ¿no? A efectos Claro, esa luz hay prácticos, amor, ¿no? a efectos prácticos, ¿qué más da saber qué es la luz y qué es el amor? Por el aspecto Sí, luz claro. entendemos lo que es la materia. Generalmente, los seguidores de una religión desprecian el mundo de la materia. ¿Por qué será? ¿Por qué? Y algunos son extremadamente materialistas. No voy a señalar quién. ¿Qué quiere decir extremadamente materialistas? Que lo han abocado todo a la adquisición de bienes materiales. En este caso, la Iglesia Católica tiene un capital en inmuebles increíble en el mundo. Ellos le llaman el poder temporal de la Iglesia. ¿No creéis que eso ha sido el obstáculo para que la verdadera revelación se produzca? Lo dejo en el aire. ¿Qué me has preguntado? Te he preguntado si la luz y el amor eran lo mismo, porque como La dice luz, que con la luz se la llega al luz amor, la luz es el tema de la materia. Si tú descubres cuál es el secreto de la materia, te darás cuenta del vínculo que vas a tener con el Creador. Y el Creador, la luz y el amor, ¿para qué te van a servir? Pues para conocer el propósito divino. Tú piensas que la luz te la has de buscar tú y la cualidad que vas a encontrar, se va a florecer, es el amor. Y todo esto siguiendo el propósito divino, que no conocemos. Pero si conocemos la luz un poco y nos brota ese amor, esa fuente empieza a manar, que es el amor, ¿dónde está el problema? No hay problema. ¿Qué necesita la humanidad? ¿Por qué se quejaban tanto los filósofos de la Ilustración de que el pueblo estaba como que, vamos, que le faltaba algo, ¿no? Porque no había luz. Y fue Francia. La Torre Eiffel, por ejemplo, la Lumière, ¿no? París fue conocida como la ciudad de la luz. Tienen un 53, un quinto de alma y un tercero de personalidad. ¿No os quiere decir algo eso, la luz? ¿No ha sido un referente Francia para Europa y para casi toda la humanidad? La búsqueda de la libertad. ¿No es la búsqueda de la libertad una consecuencia de la encontrarse con la luz? Digo, no sé. Si uno investiga, trabaja la mente abstracta, encuentra la luz. Y si encuentra la luz, ¿qué se da cuenta? Que está indisolublemente unida ¿a qué? Al amor. A la identificación con el todo, porque el todo intenta expresarse una porción de sí mismo en la materia. Deduzco por el silencio que o bien he soltado una parrafada o nos hemos quedado boquiabiertos. Qué silencio, madre Sí, mía. un poquito así. La luz, A es ver, que se me ha ocurrido si ahora, la yo me luz sería... inspiro, si yo me Ujú, inspiro y suelto de tanto en tanto una perla de estas, muy esotérica, es porque el campo está abonado. ya. Bueno, No iba a son decir buenas, perdona que te interrumpa, no son buenas las sí. explicaciones detallistas, ¿eh? Eso implica que no tenemos ganas de investigar, ¿eh? Ujú. Venga, adelante, preguntas. Bueno, iba a decir que la luz sería salir de la caverna. Bueno, es una forma de Es, entenderla, es una forma de entenderla. Sí, mira, bien, citas a Platón, muy bien, sí, sí. La luz está fuera de ese mundo particular. La caverna no es que viva, es cada uno, es la estructura mental concreta de cada uno, ¿eh? por eso, Cuando uno sí. pierde el miedo a la nueva realidad, ¿por qué ha habido tanto interés en las religiones de que el rebaño no se dispersara? Porque si encontraban la luz, anda, ya va a ser tú más, yo no voy más. ¿Me entiendes? Ujú. Sí, y la verdad es que nos da bastante miedo la luz, ¿eh? Una de las cosas que más daño han hecho es que solamente se salvan supuestamente los que siguen una religión, pero vamos a ver, ¿y los demás qué pasa? Y hay unas cuantas que hablan de 144.000, que es el número 9, que es la humanidad entera. Solo dicen los judíos, también los testigos de Jehová, ¿eh? Nos han pasado por la puerta de vuestra casa, que te vas a salvar, que el Armagedón, etcétera, etcétera. No, no, Sí, antes, ahora ya no ya no se vienen, les pero ve, ya no se les ve, ya ¿no? no se les ve, ¿no? Se ponen en Pero las antes sí puertas, que venían, sí. en las bocas de las estaciones de metro y preguntas por qué están tan felices. Sí.
Venga, Bueno, más preguntas, va familia, que el tema es muy Entonces, interesante. una cosa, como has dicho antes esto del Bodhisattva y de Cristo, Buda, Cristo. Cristo y de Buda es esa explicación que nos has dado, ¿no? Ujú, La palafada. ujú. Y es lo mismo, la luz y el amor. Es que, mira, no por leerte los 1000 preceptos o los que fueran del Buda, vas a encontrar la luz. Vamos a empezar por ahí, ¿eh? Ya. Lo vas solamente a conseguir cuando cojas uno y te lo apliques como lema y lo desarrolles y lo construyas. Es como picar piedra. No se trata de que piques toda la piedra que te encuentres, todos los problemas que te vienen. Coge uno y desentráñalo. Y eso te va a dar confianza interna. Y profundizando vas a ver la luz, y esa luz es sabiduría y te va a acompañar toda la vida. ¿Me explico? Te explicas muy bien. Mira, Sí, sí. aquí tenemos una estrella a la derecha, donde se mueve la punta del ratón. Tiene 9 puntas. Si la miráis bien, es un túnel. Es un túnel. Miradla bien, ¿eh? Concentraos un poquito. Y podéis acceder a una nueva realidad. No vamos a llegar a Shambhala, ¿eh? Vamos a ser honestos. Pero sí que podemos entrar en esta puerta del medio, esta estrella de 5 puntas. Ahí sí que podemos entrar. Falta que nos lo propongamos nada más. Si miráis fijamente veréis que es un túnel, ¿eh? Es la boca de un túnel. Bueno, ya habéis hecho bastante ejercicio. Más preguntas, va. Oye, pues una cosa, ya que estoy aquí, acabo enseguida. La luz dentro de la luz, que es la tercera iniciación, por decirlo de alguna Es manera, descubrir ese amor que lo compenetra todo. y eso se encuentra cuando llegas al vehículo búdico. Es decir, Cuando vamos a ver. La luz es transfigurar la mente concreta. La tercera sí, iniciación nos da el control total y todo el secreto de la mente concreta. La cuarta es de la mente abstracta. Y la quinta es el plano búdico, subplano del físico cósmico. Ya lo conocemos eso. Entonces, se trata de ver que cuando uno alcanza esa luz, lo que está detrás, que le ha impelido a buscarla, es precisamente que hay una energía que no podemos conceptualizar porque no tenemos una captación directa, no somos intuitivos y no tenemos palabras para expresarla. Por mucho que digamos que Dios nos ama, debemos entender que vivimos en un planeta que funciona como una máquina perfecta, un reloj suizo. Por mucho que no tengamos sequía, etcétera, etcétera. Eso son circunstancias eventuales. Pero todo funciona, ¿verdad que sí? ¿Cómo hemos nacido durante millones de años? De la manera que todos conocemos, ¿verdad? ¿No os parece que hay una maquinaria perfecta? es perfectísima. Pues si comprendemos eso, en lugar de lucubrar en contra de, trabajemos la mente para buscar la luz. La luz no la intelectual fría, que no nos interesa, sino aquella que está revestida de la energía búdica. Aquello de la Que es como una relación, verdad interna, claro, ¿no? aquella relación búdica, teosófica del Buddhi-manas, o Sí, Bodhi-manas, como le llaman sí, también. ¿Por sí, qué? sí. Porque manas es el aspecto más denso de la mónada. Somos chispas divinas. Somos dioses en potencia, caramba. Actuemos como mínimamente como un reflejo tímido de un dios en potencia. Nada más. Muy bien. Las demás, ¿qué dicen? ¿Habéis recibido la visita del arcángel? Os habéis callado, ¿eh? No, yo creo que Dime, Albert, se te siente lejano, ¿eh? se me siente muy lejano. Albert, se te siente lejano, ¿eh? Acércate más al micro o se te ha caído, no sé. Parece que no me oye. ¿Me oís Ahora las demás? mejor, ¿no? Ahora sí, ahora Sí, sí. sí. Es Ahora que sí. me había desconectado los auriculares. A ver, yo, a ver si lo entiendo bien. Por decirlo de alguna manera, encontrar la luz es entender lo que hay que hacer para llegar al camino del amor, desprendiéndose de todos los obstáculos materiales y de Bien, mente concreta que hay. vale. Más o menos es por ahí que va, Ves ¿no? una parrafada que seguramente viene de algún texto religioso, que no pasa nada, está muy bien. Vamos a simplificarlo. La búsqueda consciente de la luz es buscar lo que hay más allá de la apariencia.
Ok, Y cuando uno investiga más allá de la apariencia, se encuentra con ese magma que es fuego, esa luz, el amor es fuego, ¿eh? Es un fuego que no quema, pero que está ahí, que está ahí. Y eso es consustancial a todo el planeta. ya. Le Sí, sí. podemos poner muchos nombres, pero tengamos en cuenta que el que encuentra un poco de luz no tiene ningún secreto ya que se le revele, que se le oponga en el camino. No hay nada, ya lo sabe. Es una cosa que acontecerá en un momento dado en nosotros, pero lo bueno es que no vamos a necesitar ni callado ni pastor. Es decir, no nos vamos a apoyar en nada, ni nadie que nos conduzca, sino que seremos autosuficientes, en sentido autodidactas, pero de verdad. Yo os invito a que veáis todo lo que acontece con términos desde el punto de vista indiferente, en el sentido positivo de verlo desde el entrecejo. Y ya veréis que con un poquito de práctica no os van a engañar más. No, vais a ver lo que las intenciones que tienen. Políticos, empresarios, opinadores de televisión, creadores de opinión pública, etcétera, etcétera. Os invito a hacerlo, ¿eh? Es muy sugerente. Esto, familia, paramos aquí, ponemos cámaras, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos? Vale. Que la luz, el amor, el poder y la muerte cumplan el propósito de aquel que viene. Que así sea y cumplamos con nuestra parte. Que así sea.